Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Excelente inicio de semana. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares. Ya la mayoría de la gente ya regresó a sus trabajos después de este periodo vacacional. Todavía hay unos que quedan esta semana. Digo, los chavos, bueno, pues ya sabemos que el 24 o 25 de este mes es cuando se reintegrarán a sus labores escolares. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte y excelente inicio de semana también para usted, señor. Federico Mayorga, buenas noches a ti. Ojalá que hayas pasado un buen fin de semana. Y buenas noches a todo México. Desde Cuernavaca, Morelos, buscamos a quien resulte responsable. Bueno, pues Carlos, hoy más que nunca buscamos a quien resulte responsable. Hoy y por favor, a las personas que privaron de la vida a Rubén Espinosa, a otras personas. Pero fíjate más. Esto fue en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Bueno, son 5 cuerpos los que fueron encontrados. Se habla de que se veía un vehículo Mustang en el exterior del inmueble. Son cuatro mujeres y él. Él trabajaba para la revista Proceso. Para Cuarto Oscuro y para otros medios. Entonces, lo que es lamentable es que, bueno, ¿qué sucedió ahí? Porque estás hablando de 5 homicidios. La primera declaración, creo que muy desafortunada, muy apresurada, era el móvil de un robo por el saqueo del departamento. Se me hace muy apresurado, porque aunque hubiera sido así, posiblemente se quisiera encubrir la verdadera razón. 5 ejecuciones. 5 ejecuciones, amordazados, con huellas de tortura y con tiro de gracia en la cabeza. Eso no es un homicidio común, ni es por asaltar, ni para robo. Lo que me llama la atención, Carlos, es que la autoridad no ha revelado los nombres de las otras 4 víctimas. Uno de ellos sí. Nada más uno. Una antropóloga, joven, 19 años de edad. Antropóloga, está estudiando antropología. Sí. Pero de las otras 3 no se han reservado. Se han reservado. Es lamentable que esto esté sucediendo. Entonces, tenemos un video donde Nadia Vera culpa al gobernador de Veracruz de estos hechos, porque lamentablemente en Veracruz... Él salió huyendo de Veracruz. Él había sido no solamente amenazado, ya había sido amenazado, retenido y golpeado al menos en 2 ocasiones, porque él se especializaba en la cobertura de movimientos sociales, marchas, manifestaciones. Entonces ya había antecedentes, no había garantías, tuvo que ir al DF, que era un santuario de periodistas, y ahí fue. Pero apenas tenía una semana de estar en la Ciudad de México. ¿Sí? Vamos a ver el video. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. El gobernador de Veracruz no ha hecho ningún comentario al respecto. Esto también es importante. Ahora le corresponde al gobierno del Distrito Federal aclarar. Y a la por el momento, porque va a ser atraído por la PGR. Sí, por el momento. Se activa el protocolo. Sí, y tiene que traerlo directamente. Delito cometido en funciones a un periodista. Que de hecho ya se había hablado que iban a compartir información, porque pues obviamente es en cuanto al periodista, pero en cuanto a las otras 4 personas sí va a quedar la Procuraduría del Distrito Federal. El protocolo de homicidio, feminicidio y el protocolo de periodistas. Así es, pero bueno, lamentablemente sucedió de parte de todo el equipo de quien resulte responsable en nuestro más sentido pésame. Y la exigencia de que el crimen se esclarezca y no quede impune. Son 104 periodistas en México muertos desde el año 2000, son cifras de PGR. Es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en donde no hay una conflagración militar, es decir, donde no hay guerra, que por ende hay un riesgo para la integridad física. Carlos. Es el lugar en donde más han muerto periodistas. En el sexenio
En la administración de Javier Duarte son 12 periodistas, lo que Nada pone más, a Veracruz nada más, así es. como el estado en donde la opresión, la presión, las amenazas y, como hemos visto también, el riesgo es latente y también... Pero bueno, hacemos un llamado nosotros a todas las autoridades y a la Procuraduría General de la República para que se lleve a cabo la investigación y obviamente llegue hasta sus últimas consecuencias. Carlos, también cambiando panorama, bueno, se anuncian cambios en el gabinete de la Presidencia de la República. Se habla del cambio, que iban a ser para principios de septiembre, probablemente se adelanten algunos de ellos. Uno de estos cambios sería la salida del señor Videgaray de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es que con esos indicadores... Yo creo que sería muy interesante porque creo que le podría dar un poquito de estabilidad, refrescar y confianza. A la mitad del camino. Relaciones Exteriores, bueno, regresa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. José Antonio Meade. José Antonio Meade regresaría a Hacienda. Se habla también de la salida de Rosario Robles, de Sedesol, y José Antonio González. Se habla de que regrese, que llegue a Sedesol, el que fuera procurador de justicia del Distrito Federal con el asunto de IBM, etcétera. Se habla de que llega a Sedesol. También Carstens sería de embajador a Washington. Sí, que eso es muy relevante. Llevamos meses sin un embajador. Sí, pero te voy a decir una cosa. Relaciones muy complejas. Sí, pero yo siento que el señor Carstens en el Banco de México, yo creo que es una persona muy valiosa. Muy valiosa. Sí. Entonces no sé qué tanto pudiera ser conveniente. Obviamente solo las evaluaciones las hace el presidente de la República. De mandar ahí a julio. Desde que se fue Medina Mora a la Suprema Corte no tenemos embajador en Washington. Entonces, quién sabe, digo, si valiera y fuera oportuno. ¿Tú qué harías? O sea, perder a un peso pesado en el Banco de México y enviarlo a Washington, o apuntalar los temas de la macroeconomía, ¿no? Yo creo que apuntalar los temas de la contigo, economía, pero sí, obviamente, yo creo que sí, ya tiene que ser eminente la salida del señor Videgaray. ¿Sabes qué haría yo? Obviamente también del SAT. Yo enviaría a Osorio Chong a Washington. Sí. O sea, también, yo sacaría del desgaste que ha tenido. De hecho, ya su renuncia ya está presentada. Él manejó la política interior. Ya está presentada. Se va, se habla de que llega Maglio Fabio Beltrones a la Secretaría de Gobernación. Don Beltrone. A la Secretaría de Gobernación. Ajá, que es la antesala del sueño dorado de la presidencia. Así para es. él. Entonces, bueno, son los cambios que se van a dar en el gabinete, los estamos adelantando. Pero también hay cambios aquí, es la cuarta ronda de... Y en el estado de Morelos también hay cambios. Es la cuarta ronda de cambios en el gabinete de Graco Ramírez, que el pasado fin de semana anunció sus aspiraciones a la presidencia de la República. Primero en candidato y luego en presidente de la República por el PRD. Así es. Verbigracia, el grupo de los chuchos. Así es. ¿Sí? Un MID, hablas de un MID a nivel federal, aquí hay otro MID, Jorge Meade González, hijo de otro MID. Jorge Armando Mido Carranza, actualmente delegado de Sedesol, se va a la Subsecretaría de Atención Social a Víctimas, etcétera, y en su lugar es removido Omar de la C, quien ahora es nombrado secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estatal, apenas abajito de Alberto Capella Ibarra. Pero no son los únicos cambios, se avisoran más en el horizonte. Se avisoran más cambios. Los dejaremos para después, pero es relevante. Sí, se avisoran más cambios. Es relevante después de la noticia de la semana pasada en donde el fiscal general renuncia al cargo, es aceptada, pero continúa todavía en funciones en tanto no se dé el proceso de entrega-recepción a un encargado de despacho, y luego todo indica que esperarán a que sea la próxima legislatura la que decida en una terna enviada por el Ejecutivo quién va a encabezar la Fiscalía de Justicia de Morelos. Eso va a ser interesante. Sí. Digo, si lo hacen esperando a que llegue la nueva legislatura, va a ser interesante. Sí. No sé si se den tiempo para esperar a que llegue la nueva legislatura. Yo siento que lo van a nombrar antes. Es que requeriría... Digo, se hablan ya de algunos nombres. Más allá de la comisión permanente. Se hablan ya de algunos nombres. Sí, siempre hay aspirantes, suspirantes. Se habla de Raúl Vergara Mireles, el director de la Facultad de Derecho. Él lleva varios sexenios queriendo. Se habla también de... Cipriano Sotelo. No, fíjate que él no ha querido. Él ha declinado o se ha autodescartado. Fernando Blumenkron.
Fernando sería una muy buena pieza. Fernando Blumenkron. Se habla también de la subprocuradora, la que está en delincuencia organizada, en este caso el combate al secuestro, de la licenciada Adriana Pineda. Que siempre ha estado bajito ahí de titular, ¿no? O atrás de, o moviendo los hilos. O algo así, ¿no? También se habla también el que está ahorita de su procurador metropolitano. De apellido Durón. Se habla de ellos que podrían encabezar. Hay muchos, y el Foro Morelense tiene varias cartas. Sí, pero ¿no? yo creo que esas serían ahorita las que en determinado momento... Por eso veo difícil que sea esta legislatura. Híjole, el voto calificado de 20. Sí, pero siento que tendría que ser en esta porque de alguna manera... Pero tendría que convocarse un periodo extraordinario de sesiones. Lo pueden hacer. De poder se puede, pero ya están muy desperdigados, hay suplentes. Tendría que generarse primero las condiciones políticas. Una cosa es la cuestión jurídica. Acuérdate que en la política todo tema, se puede. Sí. Acuérdate que en la política todo se puede. Tú llegas con una maleta y sales con te vas de viaje, regresas con tu maleta y luego ya eres muy feliz, ¿no? ¿Te refieres a eso? O al nivel de altura del diálogo y el debate por el bien del Estado. No, por eso dije. Yo creo que es así, con ¿no? una y por eso, con tres. Sí, claro. Algunos de ellos, no todos. Valijas diplomáticas, maletotas, maletitas. Sí, claro, claro. Los los gastos, los muchos diputados que los viáticos están esperando. Sí, no son viáticos, no muchos. Irse como debe de ser. Sí, y todavía se les da su bono. Su bono de retiro, sus créditos blandos, a fondo perdido. No, de veras, qué vergüenza. Gracias a toda la gente por sus retweets, a Verónica Arriaga, a Pati Arriaga, Elizabeth Militax, el debate, gracias, Musei Sánchez Montes, el Chamuco y sus chamucadas, Marta Mena Rubio, Roxana Calderón, Daniela Torres, Carla de Aquino, Ceja Fernando, Juan Rol Varela, de Carlos Dorado, María Ampudia, con gusto saludarte, un fuerte abrazo, Yemenia Juárez, Rubén Brito, Jiménez Ángeles Sánchez, Carlos Zapata, José Luis Duarte, nada tiene que ver con el gobernador, ¿verdad? Espero que no, porque está muy Compa devaluado, Plus Ultra, pobre México, Barquito, Morgada, Princesita, Elena Cepeda de León, señora, con el gusto de saludarle, gracias buenas siempre noches. por estar pendiente. Gracias, Lorena Cuellar, Ágata, Joyce Rose, Rompecamp, Arely Rojas, Michelle Heredia, varias gentes que nos pusieron aquí, nos hicieron favor, Margarita Pérez, felicidades a Sheila Flores, les gustó mucho por su participación en el programa y hablando sobre Fíjate que ha causado muy buena impresión esta chica, Sí, diputada electa por Movimiento Ciudadano. Buen programa, Yufra, sean verdaderos periodistas y digan que un comunicador no debería estar en el ramo educativo. Yo soy comunicador, tengo muchos años en el ramo educativo, como hay muchos comunicadores que son administradores, que son contadores públicos, que son abogados. Si es la alusión directa, yo la tomo como si fuera. ¿Pero por qué la tomas como...? O sea, si es, porque va muy directo, ¿no? No. Pero a mucha porque honra... mira, dicen, porque dicen, sean verdaderos periodistas y digan que un comunicador no debería estar en el ramo educativo. ¿Por qué no? Yo creo que son cosas distintas. Yo he dado clases de periodismo en diversas universidades, bueno, pues seminarios, diplomados. He dado clases en el colegio de bachilleres. Juan Francisco 0621, pues bueno. Juan Francisco, a ver, he dado clases en CONALEP, en bachilleres, en universidades privadas, en universidades públicas, seminarios, simposios, diplomados. Soy periodista, tengo una carrera de ciencias políticas también, doy clases, ahora estoy colaborando a nivel de educación básica, fui coordinador de comunicación del IEBEN, fui director de comunicación de la Secretaría de Educación Pública, conozco el tema, me he preparado, muchos saludos. Pues más que suficiente. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Genaro de México, Ana Gabriela Guevara, desde que apoyó al PRI en Sonora, renunció al PT, parece cucaracha, ahora que desaparece el PT, no quiere quedar sin chamba. Bueno, pues Ana Gabriela Guevara, esa medallista. Oye, qué cambio, de ser un ejemplo, ¿te acuerdas? Estuvo entrenando aquí en el Centenario. Así es, aquí estuvo. Muy afable, muy abierta. En algunas personas les daba un poquito como de resquemor porque su complexión era como andrógina, o sea, como que no sabía si era muy femenina o muy masculina o su parte masculina más desarrollada, pero como atleta y esa medalla de plata que pudo ser de oro, claro, esos campeonatos mundiales de atletismo la proyectaron a la política. Creo que ha tomado malas decisiones,
malas decisiones. Carlos, no la han dejado. Yo creo que es que en la política, acuérdate cómo están las cosas, ¿no? Digo, es lamentable, ¿no? Y también nos mandaron un correo de la Juventud de Morena, donde nos hablan de que varios comunicadores pues lamentablemente fueron despedidos porque querían mejores condiciones de trabajo. Sí, Jaime Luis Brito, Alberto Millán, el equipo de Metrópoli Noticias. Y también del debate en Sinaloa. Sí, híjole, es que es muy complejo según la geografía política de cada estado, el asunto de los convenios publicitarios, el asunto Morena de la presión. Dice, expresamos nuestro total apoyo a los periodistas que el pasado 17 de julio del presente fueron despedidos injustamente por las autoridades de la empresa informativa, por lo que la realización de una reunión que buscaba mejorar las condiciones laborales. Bueno, las condiciones laborales lamentablemente pues ahora sí que son de cada medio de comunicación. Son empresas. Y bueno, como tal pueden tomar las determinaciones y bueno, pues de todos modos estamos con toda aquella gente. Llama la atención porque muchos compañeros de los medios, desde fotoperiodistas, camarógrafos, reporteros, editores, analistas, columnistas, estamos muchas veces en estado de indefensión. Te contratan como freelance. Sí. No hay garantías, no hay antigüedad, no hay derechos. La empresa que te contrata te marca algunas pautas editoriales. No tienes la libertad que debieras de presumir en algún momento. Y en otros lados, al contrario, te dan manga ancha para criticar, pero en cuanto alguien se queja, hay sanciones cuando lo que debe privar es la libertad de expresión. Bueno, también otra noticia del reglamento que existía, obviamente en el año 1950, elimina el reglamento que prohibía a las mujeres entrar a las cantinas en Morelos. ¿Tú te acuerdas de aquel letrero, no? La ley, sí, que data de hace 50 años, prohibía que las mujeres ingresaran a las cervecerías y cantinas por ser exclusiva de hombres, donde no se permitía que entraran uniformados, mujeres y menores de edad. Así es. De acuerdo, el obsoleto y discriminatorio quedó abrogado al reglamento para la venta y consumo de cerveza en el estado de Morelos, expedido hace más de medio siglo por el Congreso del Estado. Con su publicidad en el periódico oficial Tierra y Libertad, entró en vigor la derogación de esta normatividad, que fue promulgada el 9 de noviembre de 1955, durante la gestión del entonces gobernador Rodolfo López de Nava. En su artículo 9 del reglamento se prohibía la entrada a mujeres a las cervecerías, cantinas o cualquier establecimiento con venta de alcohol, porque los perjuicios de aquella época etiquetaban estos sitios como exclusivos de los varones. Bueno, pues ya quedó derogado. Y antes de la pausa, así como apoyamos a compañeros periodistas que están en lucha por mejores condiciones de trabajo, por libertad, por autonomía, ¿tú qué pensarías de alguien que primero toma una foto y luego la vende para ser publicada, el cadáver de Bobby Christina Brown, la hija de Whitney Houston de 22 años que murió recientemente? Están vendiendo esa foto de su cadáver, así como la foto de Michael Jackson, sin la menor ética, sin la menor Carlos, yo creo pudor que respeto, yo creo que ahí no hay ética, no hay yo creo que hacemos mal, no faltará lamentablemente el morbo y quien la quiera adquirir. Quien la venda y quien la consuma. Definitivamente no, pero es lamentable, pero bueno, yo creo que ni hacer más. El tema de hoy va a ser un tema muy interesante, va a ser el maltrato infantil. Y está aquí ya en el estudio y la señora María Teresa Sotelo, presidenta de la Fundación En Pantalla contra la Violencia Infantil, la FOPAVI. Va a ser un programa muy, muy interesante porque, ¿sabe qué? De cada 10 niños, 6 niños son maltratados en nuestro país. Vamos a un corte y entramos con el siguiente tema. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Bueno, como anuncié antes del corte, el tema del maltrato infantil. Está con nosotros la señora María Teresa Sotelo, presidente de la Fundación
en pantalla contra la violencia infantil, lo que significa FUPAVI. FUPAVI, por su sigla, sí. Fundación en pantalla contra la violencia infantil. ¿Qué hace la FUPAVI? Bueno, nosotros incidimos en varias situaciones, desde políticas públicas, en cuanto a que evidenciamos el problema, lo llevamos tanto a la Cámara de Diputados como senadores. Llevamos varias propuestas, hemos incidido en 3 políticas públicas. Una fue aprobada en Puebla para la realización de protocolos de actuación en el sector salud contra el maltrato infantil. Creamos fundamentalmente modelos altamente efectivos para la detección del maltrato y del abuso infantil, ¿no? Nosotros abordamos la víctima, agresor y familia. Tenemos 2 centros asistenciales, uno en Ecatepec, el otro en el Distrito Federal. Es un modelo sumamente innovador, es creación de nosotros, donde atendemos a población de riesgo, es decir, los adultos de manera voluntaria, donde se hace presente el maltrato infantil en la familia. Llegan los agresores y ahí nosotros les ofrecemos atención clínica, psiquiátrica, terapéutica, incluso alternativa. También al agresor. Sí, claro, que fundamentalmente al agresor. Se basan es atender a la víctima sin ver el origen o la causa, ¿no? No, nosotros atendemos a la familia, Okay. al agresor, Sí. y al menor víctima. Correcto. En Toluca abrimos una clínica que ya la opera directamente el Hospital del Niño, y en esta clínica funciona mediante interconsulta dentro del propio Hospital del Niño. Tenemos un equipo multidisciplinario, de tal manera que si un pediatra a través de la consulta detecta o sospecha de alguna lesión de un menor, que la lesión sea dolosa, culposa y no accidental, como la narran los Tiene que papás. dar parto, ¿no? Entonces el equipo multidisciplinario confirma o descarta la sospecha y procede a presentar ante la autoridad los casos confirmados. Teresa, perdón, me llama la atención que se llame Fundación en Pantalla. ¿Por qué en pantalla? Bueno, en pantalla lleva el nombre porque originalmente, cuando yo quise llevar a cabo la fundación, la empresa En Pantalla Producciones Internacionales fue la empresa que creyó en el proyecto y entonces apoyó inicialmente con dinero, porque bueno, cuando tú tienes una idea es muy difícil que alguien crea en tu idea, ¿no? Así es, que alguien la compre como Sí, tal. y entonces ofrecimos ponerle el nombre por esta empresa. Correcto. Yo, la verdad, cuando me comentó producción del tema del día de hoy, me quedé sorprendido de lo que llegué a leer, de que de cada 20 hogares, en 17 hogares hay violencia contra los niños. Sí. Es impresionante. Los últimos resultados de la ONU, que el último ejercicio fue en el año de 2010, fue uno en el 2007 y otro en el 2010, donde dieron el presupuesto para que se hiciera un censo en cuanto a el maltrato infantil, y arrojó cifras impresionantes. Sí. Las cifras son verdaderamente aterradoras en el país. Sucede una cosa, que existe mucha tolerancia en el país sobre la violencia en la infancia. Y la gente piensa que maltrato infantil Es pegarles. No. es solamente los casos extremos, ¿no? Que a un niño lo atan a una silla con cadenas, lo mutilan, lo queman, que es muy común, déjame decirte. Lamentablemente sí. Pero también existen otros niveles de maltrato. Por ejemplo, el abuso sexual. Te quedarías aterrado es si yo te platicara este delito, cómo está presente en la población mexicana. ¿Cómo está presente? Mira, yo te puedo decir que nosotros que estudiamos mucho el caso, no puedo entrar ahorita en muchos detalles por la cantidad de víctimas y pacientes que tenemos, pero como generalidad te puedo decir que de 100 mujeres que nosotros hemos atendido en el último año, la fundación, de 100 mujeres, 89 tienen antecedentes de abuso sexual en la infancia. Es una cifra que va mucho más allá. Estás hablando de lo del que 90%. nos podemos imaginar. Casi el 90%. Casi el 90%.
Ahora, yo te puedo decir, porque nosotros estudiamos poblaciones de riesgo, lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué ocurre en esas poblaciones altamente delictivas? Bueno, sucede que en el 90% de los hogares se hace presente la violencia familiar. Y dentro de la violencia familiar, los verdaderos víctimas son los niños, son los menores de edad. No son las mujeres, como erróneamente se piensa. En estas estadísticas que nosotros hemos hecho, la cifra abrumadora es que la principal maltratadora, victimaria en el hogar, es ahora la mujer. Claro, esto viene de generaciones, nosotros lo podemos ver. Claro que el hombre es muy agresor, pero te voy a decir, otro de los datos importantes que nos ha arrojado, que se hace muy presente en 100 familias que nosotros hemos atendido en los últimos 6 meses, te puedo decir que el 80% tienen un problema de alcoholismo presente en las familias. Otro elemento presente es el consumo de pornografía en las familias. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tanto abuso sexual? ¿Por qué todo lo que yo te estoy señalando se trata de un problema oculto del que nadie quiere hablar, nadie quiere evidenciar, pero está ahí presente? Está ahí presente como una olla express a punto de estallar. Y cuando estalla, ¿qué ocurre? Los hijos huyen de casa, ¿no? Nuestros menores de edad, los que nosotros atendemos, la inmensa mayoría fluctúa de 0 meses a 13 años de edad, 14 años de edad. Más grandes no, y no porque no sean víctimas. Sucede que los menores ya huyeron de su casa, ya se metieron en un problema de drogas o de alcoholismo, ya se alienaron a las filas de la delincuencia organizada, o están viviendo en las calles. Entonces, yo creo que los programas que existen en el país para combatir la violencia tienen que estar sustentados en una realidad, no en una fantasía, ¿no? Y de lo que yo te estoy hablando es la triste realidad que ocurre en las familias. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal llevó a cabo unas estadísticas muy interesantes que amablemente me compartieron. Y entre esas estadísticas es que llamó mucho la atención en el tribunal la cantidad inacabable de juicios relativos a la violencia intrafamiliar. Y ahí empezaron a desglosar, empezaron a estudiar y encontraron que las verdaderas víctimas, que el 98% de los casos se hizo presente como víctimas menores de edad. La principal victimaria, la mamá. Después, el papá. A mí me llama la atención, es algo que ya lo habíamos comentado. De hecho, cuando hicimos los programas, si estuviste tú aquí apoyándome, Carlos, y es triste. ¿Por qué se está dando la violencia de parte de la mujer hacia los hijos? ¿Por qué? Yo tengo una explicación. Yo tengo una explicación. Y bueno, en los últimos 20 años ha resurgido un movimiento ultrafeminista en el país. Pero feminismo a ultranza, algo impresionante. Pero ¿qué ocurre con este movimiento feminista? Que están rompiendo el esquema de la familia como se conoce y le están vendiendo mentiras a la mujer, ¿no? Estos grupos ultrafeministas que además están en todo el país y en cotos de muchísimo poder. Están en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en organismos con todo el dinero y con toda la influencia política en el país. Pero a la mujer, al grueso de la población, no estamos hablando de las ultraempresarias.
Estamos hablando es algo muy diferente. de la mujer cotidiana, de la que hace tortillas, de la que trabaja en una fonda, de la que limpia casas, de la que plancha, de la que es secretaria, es decir, el común denominador de la población, que hablamos de millones y millones y millones, le están vendiendo mentiras, le están diciendo, mira, si tú estás embarazada y el niño te estorba, deshazte de él. Tú eres dueña de tu cuerpo, tú hablas, tú decides, deshazte de él, ¿no? Cuando es una mentira. Pero además, este grupo ultrafeminista no hace un seguimiento de casos y no sabe qué ocurre con esas mujeres 3 años, 5 años, 15 años después. Nosotros sí lo sabemos, porque tratamos a estas mujeres y lo estudiamos. ¿Qué se maltrata más? Ya nos dijo que contrario a lo que se podría pensar en una sociedad machista, ¿Sí? que antes era, ya verás cuando llegue tu papá, y el papá llegaba a trabajar cansado y todavía tenía que ser la del logro y el malo y corregir. Sí. Ahora es la mamá la que pasa más tiempo, la que está frustrada, la que se quiere liberar. O la que también educa, Carlos, porque también, Sí, porque es la que también pasa más tiempo, aunque ya se sí. ha equilibrado el asunto. Yo creo que ha habido cambios, como Sí. nos ha mencionado, muy No, fuertes, los Carlos. roles han porque cambiado. ya Ya no no nada es la más la familia violencia es hacia tradicional. los niños, ya también hacia el hombre. Ay, claro, la violencia hacia el hombre, lo que ocurre es que al hombre Sí, le da mucha no, eso vergüenza. no se dice. No se dice. Pero, ¿qué maltratan más, niñas o niños? Ambos. Físicamente el maltrato físico es más presente en los niños que en las niñas. Y el abuso sexual se hace más presente en las niñas que en los niños. Lamentablemente en el primer círculo familiar donde se da el abuso sexual, ¿no? Es donde más claro. la gente más Emocionalmente, tú lo preguntaste, Carlos. Emocionalmente. Psicológica y emocionalmente, ambos. Sí. Ambos. Es que es muy difícil separar un tipo de maltrato de otro. Dime una cosa, ¿cómo le haces para golpear a un niño y no estarlo lastimando psicológicamente, ¿no? ¿Cómo le haces para abusar sexualmente de un niño y no lastimarlo psicológicamente? El maltrato psicológico es claro que por razones de tipología, llamémoslo así, lo separan. Pero en realidad... Pero van de la mano. Van juntos. En conjunto. Sí, así es. Pero hay unos por acción, o sea, golpeo, maltrato, asusto, amenazo, y otros por omisión. Por ejemplo, una cosa que uno piensa es, pues no atiendo sus vacunas. Es una forma de maltrato. Por supuesto. Ser omiso en sus Carlos, cuidados, en su bienestar, Carlos, en su talla, en su peso, en las vacunas. Es un Carlos, maltrato. es sorprendente Claro. ver cómo hay niños abandonados, Carlos. ¿Sí? Vamos a un corte y continuamos Eso, en quien resulte responsable. Sus comentarios, sus llamadas, por favor, no deje de hacer, los números aparecen en pantalla. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable. Por favor, todos sus comentarios para nosotros son muy importantes. Híjole, es que estábamos comentando aquí ahorita en el corte, pero antes tenías que terminar tú y ahorita volvemos a la pregunta. No, nada más, la idea que no terminé es que este movimiento ultrafeminista, como todos los movimientos que se dan en el mundo, tienen que encontrar su equilibrio. Han llegado al exceso y entonces a la mujer le han hecho sentir que ya no tiene por qué hacer pie de casa, no tiene por qué ser la compañera, lo que antes se creía, del marido, de los hijos, el acompañamiento. Y entonces eso ha fracturado mucho la columna vertebral de la familia. Yo estoy de acuerdo en que debe haber una liberalidad y que la mujer debe de votar y debe tener derechos. Pero vamos, yo creo que con equidad. Con equidad y con equilibrio. Porque yo creo que ese equilibrio fue el que se perdió. Así es. Digo, vamos, se confundió una libertad con un libertinaje. Y el problema de todo es que hay muchas amas de casa que la hacen de mamá, de papá, que mis respetos. Sí, claro. Pero hay otras que llegan, o sea,
el hijo vamos, la mamá se queda viendo las telenovelas, se queda acostada toda la tarde, no sabe si el hijo hizo tarea, comió, qué tarea tenía, si se bañó, si le preguntó, mal, llegó con temperatura. Y ese es un problema. Porque se siente la mujer fracturada por tanta publicidad que le llega de todos lados de tú no eres la chacha de nadie. A ver, no se trata de que no sea la chacha, yo creo que se tiene responsabilidades, claro. Así como nosotros tenemos la nuestra. Claro. Sí, digo, muchas veces se hace ese equilibrio hombre-mujer, de que se tienen que luchar por el hogar, los dos trabajan, los dos proporcionan y comparten los dos responsabilidades. compartan responsabilidades. Pero vamos, si tú das todo en casa, pues obviamente de casa también tiene que haber responsabilidades. Digo, ya hoy cuántas señoras ni siquiera se preocupan si está planchada la ropa del señor. Sí. Pero o sea, mira, y no es de que sea la sirvienta, no, malamente, no, se llama atención, se llama ser pareja. Vigilar estar que pendiente tu de tu casa hogar, marche. ¿no? Claro, O claro. probablemente, vamos, habrá gente que esté a favor de lo que estamos diciendo y mujeres no que estén todo en el contra de lo que estamos maltrato, diciendo, No todo el maltrato se da en la casa. No. O sea, la sociedad es cada vez más agresiva. Institucional. Pero Carlos, tiene un porqué. Claro. Sí, es un reflejo, pero no nada más en la casa. Carlos, No, pero lo que es alarmante es cómo se está generando esta violencia. Y lamentablemente hay estados que es preocupante el índice de violencia infantil que tienen. Es preocupante toda la República Mexicana, incluso en las mismas estadísticas que nosotros presentamos en nuestra página, hay una falacia. Ok, Baja California registra niveles muy altos, Puebla, Sonora, etcétera. Sí, pero también son estados, por ejemplo, Coahuila me sorprendió de los programas ahora tan adelantados que están haciendo por la niñez y crearon toda una procuraduría, ¿no? Pero bueno, y sin embargo registra muchos niveles muy altos. Oaxaca, pero hay estados, Veracruz, ojo, que no registran el maltrato infantil. Entonces sus estadísticas son muy bajas. No porque no exista, sino porque porque es tan ignorado el problema que ni siquiera Puebla lo está registra. impresionante, hay una de maltrato infantil impresionante. Mira, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, son estados gravísimos. Y sin embargo, tú ves las estadísticas y no son tan altas. Esto quiere decir que la población no lo denuncia, que las instituciones no están preocupadas por crear programas de prevención. Entonces, esto es lamentable, sí, que no haya medidas de prevención para esto. Pero yo te voy a decir, y lo quiero reiterar aquí, es altamente preocupante que la Secretaría de Salud, como la SEP, que son los dos organismos ejes importantísimos para la detección de casos, no quieren involucrarse. Yo personalmente estuve con el subsecretario de Prevención, el licenciado Pablo Curi, ¿no? El doctor Pablo Curi, fui remitida por la presidencia, donde se le dieron instrucciones precisas de que llevara programas de prevención. Él me ofreció que lo haría, que él personalmente retomaría el tema. Esta es la hora que todo salud en todo el país no lleva a cabo protocolos de detección de menores víctimas de maltrato. Fíjate que hay estados que sí lo están haciendo. Digo, por ejemplo, Morelos, ya hay un ministerio público, para una fiscalía para menores. Sí. O sea, si el niño llega, inmediatamente se le da turno al ministerio público. Si llega al hospital del niño o a cualquier hospital, también inmediatamente hay protocolos protocolos que se activan. Hay una ley. Sí, Carlos, pero el problema no es suficiente. No, claro que no. Y hay estados, lugares, hay un avance. Digo, sin echar campanas al vuelo. No, pero digo, muchas veces agarras, por ejemplo, a estados, saludos a todo Monterrey, un estado con mucho dinero, Nuevo León, sí. El maltrato infantil y el abuso infantil. Es que no depende del nivel económico. No depende. ¿Cuáles son los factores? No, bueno, desde luego hay factores que inciden más en la zona rural, en la zona por ignorancia, etc. Y en las otras que no es por ignorancia, es por impunidad. Es por impunidad, así es, ¿no? Por impunidad. Pero mira, retomando el tema de salud, porque este es importantísimo. Tú mencionaste un tipo de maltrato que es negligencia, omisión y cuidados, que son
vacunas, talla, la salubridad peso, de los obesidad. alimentos, obesidad, talla, peso, el no registrar a un niño. Una caída mal cuidada, un accidente, una picadura. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, en el tipo de enfermedades que salud registra. Enfermedades de tipo infecciosas, ya sean en las vías respiratorias o intestinales, las registran. Muertes en los infantes por una infección gastrointestinal, por una infección respiratoria. Hay un subregistro gigantesco, hay un subregistro gigantesco de muertes subclasificadas, mal clasificadas, que en realidad el niño murió por negligencia. No es lo mismo que a un niño no le des de comer porque no tienes dinero, a porque las condiciones en las que el niño comía, niños que no comen, que su leche llena de larvas echada a perder. No, claro, el niño murió, no en la bueno, misma. Carlos, digo, vamos, ya durante los Una primeros cortada 6 que se meses infecta. se habla Así es. de que se tiene que amamantar a los niños, y hay veces que ni los 6 Hay una meses. severa crisis. Una severa crisis de que en ya ello. las madres ya no amamantan. Ya no amamantan. Que por dolor, que por molestia, que se les deforma, que se rompe ese vínculo, y los primeros 6 meses con todos los nutrientes que tiene el seno materno. Sí, pero entonces imagínate. Desde ahí pero empieza vamos, el maltrato, sí. privarlo. Nunca será igual la fórmula que la leche materna. Nunca. Bueno, el domingo hubo un evento extraordinario que yo rebosaba de alegría, que reunieron a mujeres para fomentando la lactancia materna. Pero hay un punto que es determinante en la lactancia, que yo me he cansado de pedir, y eso obedece a una serie de estudios y procedimientos que nosotros hemos hecho. ¿Sabes dónde se gesta el maltrato infantil? Cuando las madres están gestando y no se crea el vínculo afectivo materno, es decir, entre Desde la ese madre momento. y el menor. Sí. Ahí inicia el maltrato infantil. Vamos un corte, si me lo permite, y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Estamos platicando con María Teresa Sotelo, para quien nos acaba de sintonizar, presidenta de la Fundación En Pantalla contra la Violencia Infantil, FUPAVI. Sí, es que estamos platicando, o sea, precisamente de todo esto que sucede desde el embarazo, ¿no? Digo, ¿cuántos hijos hoy en día son realmente planeados? No es el accidente, no es que, ¿qué crees? Estoy embarazada. Vamos, ese es algo que no es posible que todavía se entienda. Hoy, con toda la información que hay, porque hay información, hoy no hay de que digas, es que me embaracé. Es una responsabilidad tanto de nosotros como de ustedes, claro, porque es una responsabilidad compartida. Aquí no es responsabilidad de la mujer. Sí. Sí, digo, desde ahí yo creo que tenemos que entender que las cosas tienen que cambiar. Digo, y los hijos, yo creo que hoy por hoy se tienen que planear, ¿sí? No nada más es decir, ay, qué bueno, fue una bendición de Dios, y el que viene, y no sabes qué situaciones, si tienes, físicamente cómo te encuentras, y esos bebés lamentablemente cada día también hay más problemas en los bebés al nacer, y eso es por falta de principios, por falta de educación. Bebés prematuros por ese rechazo, sí, bajo peso. Sí, Carlos, pero ¿quién es responsable? No, pues es una cadenita de cosas, ¿no? Por eso, es una cadena, ¿y por qué no terminar con ella? Mira, si retomando lo que hablábamos de la lactancia, que es importantísima la lactancia, ¿por qué? Porque se establece el rapport entre la madre y el hijo. Pero lactar no basta. No. Si le enseñas a la madre a conectarse con los ojos, el bebé, hablarle, los ojos del bebé, hablarle, música, acariciarle, sí, exactamente, sí, a conectar a la madre desde el embarazo. Pero hay una cosa que es importante, Maritere, no toda la gente tiene esa posibilidad para poderlo hacer. Digo, hay niños que nacen en la sierra,
sí, que no tienen son muy amados. o no les enseñaron. Pero muy amados. Sí, Carlos, algunos. Con carencias, Carlos, pero sí, muy amados. algunos. Y otros que nacen en cuna de oro, Carlos, que son rechazados. Sí. Sí. Aquí el problema es que se tienen que dar las condiciones, sí, digo, vemos países de Inglaterra, sí, digo, vamos, ya hoy por hoy lo que vamos son las parteras y nada más son supervisadas por un médico, y mis respetos en la forma que lo trabajan ahí, de acuerdo, cómo se les enseña, cómo se acercan a la población. Entonces yo creo que hay cosas que son importantes, que hoy tienen que ser la punta, sí, para que las cosas cambien mañana. Ya no podemos seguir esperando esto. Ya no puede estar guardado en el escritorio de X funcionario. Es que no hay presupuesto, es que no hay esto. Los señores diputados buscando cómo se protegen, cómo se cuidan y cómo se roban más, Pero ya hay una ley, ¿no? en vez de que de alguna manera... Sí, pero acaban de sacar una está? ley y sin embargo, ¿sabes qué? No se le adjudicó presupuesto. A ver, entonces, ¿de qué te sirve la ley? Si no hay presupuesto para la ley. ¿Es lógico? En absoluto. A ver, pero es muy común. Aquí está la ley, señores, pero no hay Aquí dinero. está el reglamento, pero y aquí no está hay la lana. dotación de recursos. O sea, ni siquiera 50 centavos, ¿eh? A ver cómo se les arregla. Sí, claro. Sí, eso sí. Bombo y platillo. Una ley, bueno, ¿qué te gusta? Yo creo que ha de ser así, ¿no? Sí. Cientos y cientos de páginas. Sí, so what? ¿Qué pasa? No le adjudicaron presupuesto. Entonces, nadie tiene presupuesto Señores diputados, para prevenir Congreso, bueno, ya a la les salió, infancia de la no les violencia. importa. Ya se fueron. Pero los senadores continúan. Ellos siguen ahí. Los senadores van a Sí. continuar. Otros 3 añitos. Otros 3 añitos. Yo me acuerdo cuando estaba el procedimiento de la ley. Mandé, no te puedo decir, innumerables cartas. Es más, nosotros, la Fundación, llevó a cabo una ley conjuntamente con el senador José María Martínez y Martínez, el presidente de la Comisión de la Familia. Te juro que fue un señor documento donde estaba alienado a las propuestas de la Organización Mundial de la Salud justamente para el maltrato infantil. Un día antes de que la presentara el senador, la presentó el señor presidente Enrique Peña Nieto, lo cual es muy loable y yo admiro mucho que lo haya hecho. Sin embargo, la propuesta presidencial la hicieron pedazos porque la retomaron algunos senadores, senadoras celosas, Para y hacer tenían política. para hacer política y también para meter Para ponerse cuestiones ultrafeministas, ¿no? Utilizaron una ley loable para la infancia y decidieron ignorar el tema de maltrato infantil. Me cansé de mandar cartas y cartas a la presidenta de la Comisión de la Familia de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de la Comisión de la Familia, de Salud, de Educación, etcétera, diciendo, señores, esto está destruyendo el tejido social. Las muertes en los niños por violencia es la primera causa de muerte En nuestro país. e invalidez en México. Nos los está diciendo grandes organizaciones. Por favor, es solo cuestión de implementar y de obligar protocolos de actuación en el sector salud, el sector educativo, de darle dinero para prevenir. No lo quisieron hacer. Y el tema de Ahí sí es la violencia en la responsabilidad de los ley, senadores, yo creo del servidor público. que si ocupa 4 rengloncitos, es mucho en el Tratado Universal que sacaron, ¿no? Donde no sirve, tiene cosas buenísimas, pero si no se le adjudica dinero, presupuesto, es decir, ¿por qué la infancia no le importa a nadie? Explícamelo, Federico. No, claro que nos importa, digo, que nos ¿Por importa. qué Hay gente- a aquí ustedes, estamos, nosotros nos por importa. qué no le importa a los senadores, a los diputados, a los que adjudican los presupuestos? Porque ellos nacieron en cuna de oro y si no ya tienen Cuando cuna me de oro. cansado Unos porque de no tienen hijos, demostrar. otros porque no tienen madre, Por ignorantes. ¿no? O sea, Por ignorantes. Son 2 factores, ¿no? Por Están en medio del ignorantes. sándwich. Porque no lo propusieron Claro, ellos como pues ley. Puede ser, ¿no? Puede ser porque no es lo Puede que les ser, ¿no? interesa, ¿no? Pero vamos a estar nosotros muy al pendiente de todo esto. Digo, y Maritere, si vamos a tener, vamos a estar dando guerra y si queremos estar encima de esto y hay que buscar una campaña y hay que hacer una campaña no al maltrato infantil, digo, hay que hacerlo. La Fundación ha creado muchas herramientas de prevención. Tenemos spots de radio, spots de televisión, que bueno,
en su momento ha habido televisoras que suman, ¿no? que se han sumado a esta tarea y Nos que lo han contigo, sacado. Nos sumamos contigo. Claro. Muchas gracias. Nos sumamos contigo. Quisiera Quien resulta comentar- responsable se Nos sube. quedan 3 minutitos. Quisiera comentar algunas cosas. Nuestra página, que es, creo que van a sacar el link, www.fundacionenpantalla.org. Sí. Acabamos nosotros de subir todos los procedimientos, todas las dudas, aclaraciones para presentar denuncias sobre maltrato infantil. Acabamos de subir todos los links, procuradurías, cuando se presenta una denuncia al DIF, cuando se presenta a la Procuraduría de Justicia del Estado, todas las dudas que puedas tener, todos los directorios para el que quiera ayudarnos, apoyar, difundir en sus instituciones, en sus empresas, etcétera. Ahí lo van a encontrar en la página. Por cierto, nuestra página tiene un promedio de 16,000 visitas al mes. Y ahí pueden encontrar todos los procedimientos de denuncia, Bueno, nosotros vamos a artículos, hacerlo con mucho gusto. publicaciones de las mejores universidades del mundo, artículos académicos, qué dice la OMS, qué dice la ONU, qué dice UNICEF, qué dicen universidades, lo último en investigaciones. Ahí, todo lo que quieran saber sobre el tema, ahí lo encuentran. La gente que quiera acercarse a ustedes para ayudar, donar. Para donar, para conocer todos nuestros programas, todo lo... por cierto, nosotros estamos desarrollando un modelo que yo creo que se puede ser la solución para el mundo, que se llama PRENAVI, Prevención a la Natalidad de la Violencia. Carlos, de lo que estábamos hablando, claro. en el proceso de gestación, cómo conectar, cómo vincular a una madre con el bebé. Si nos está viendo algún director de hospital gineco-obstétrico, alguien que se interese, yo me debo a este tema, es mi razón de ser, es mi misión de vida. Bueno, pues nosotros buscaremos también los canales Muchas para gracias abrir a ustedes para abrir puertas, porque por este espacio. Esto tiene que cambiar y lo tenemos que cambiar. Pues agradecemos mucho a la señora María Teresa Sotelo, presidenta de la Fundación En Pantalla contra la Violencia Infantil, FUPAVI, que aparece su link, su correo en pantalla, el que haya estado con nosotros, y por favor mándanos ese spot, nosotros con mucho gusto Y hay que le denunciar. donamos, Si lo ustedes ven a niños sacamos con y cambios de vamos y denúncielo. comportamiento, Y ya sabe que una familia que conozcan, si tiene denuncien. miedo, ya sabe, puede hablar también a QRR, que Denuncia funciona anónima. las 24 horas, y nosotros hacemos todo el movimiento, sin ningún problema. Maritere, pues gracias por haber estado con nosotros, nuestras felicitaciones y un agradecimiento por todo lo que están haciendo por los niños de México. Gracias a ustedes por este espacio, por preocuparse por el tema, gracias a tu audiencia, por su tiempo, por ayudarnos a difundir yo creo que la gravedad al de contrario, este gracias tema. a ti por la ayuda que nos estás dando. Para eso estamos. Gracias. Carlitos, buenas noches, nos vemos mañana. A usted, gracias por haber estado en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Los veo mañana, buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.